Hola, las aguas en nuestro planeta se clasifican en aguas intercontinentales, que son los océanos, y las aguas continentales, que son los ríos, lagos, lagunas, etc. Soy el profesor Raúl Cáceres y en esta oportunidad hablaremos de los ríos. Los ríos son corrientes de agua que se encuentran en constante desplazamiento sobre la superficie terrestre. Entonces corresponden a las aguas lóticas, que son aguas que constantemente se desplazan sobre la superficie terrestre debido a la fuerza de gravedad. El origen de un río puede ser glaciar, es decir, del descongelamiento, del deshielo de los glaciares. Origen nival, por la nieve. Fluvial, las lluvias, como es el caso de varios ríos en nuestra Amazonía peruana. De origen lacustre, se origina un río de un lago o laguna, como es el caso del río Desaguadero, que se origina a partir del lago Titicaca. Origen fluvial, es decir, se forman de otros ríos, como es el caso del río Amazonas, que se forma por la unión del río Marañón y Ucayali. También por el afloramiento de aguas subterráneas, cuando aflora el agua que se encuentra en el subsuelo, ¿no? Forman riachuelos o ríos también. El destino de las aguas de un río puede ser el mar, es el océano, un lago, laguna u otro río. Pero ojo, no todos los ríos pueden tener necesariamente un destino, y eso lo veremos más adelante. Veamos entonces los elementos que componen un río. Veamos el cauce. El cauce, también llamado lecho o alveo, es la cavidad por donde las aguas de un río discurren. Puede asumir ciertos desniveles, como también puede ser muy profundo, ¿no? Nos podemos dar cuenta también que, bueno, uno le llama ribera, ¿no? Son las márgenes del río. Dentro del cauce de un río encontraremos un punto profundo, denominado talweg. Es la línea media, la parte media, ¿no?, que une los extremos del cauce en su parte más profunda. Entonces, la continuación de los puntos del talweg también es llamado o es conocido como línea de vaguada. Entonces, ¿qué utilidad tiene un talweg, no? Bueno, permite establecer límite entre países. Claro, cuando este río figura como limítrofe. Es el caso, por ejemplo, de Perú con Colombia. Tenemos acá el río Putumayo. Entonces, el río Putumayo es tanto peruano como colombiano. ¿Por qué? A partir del talweg, que es la mitad prácticamente del río Putumayo, que señala la frontera entre Perú y Colombia. Veremos también el curso de un río. El río, el lugar donde se origina, vamos a llamarle naciente. Y el destino de este río será la desembocadura. A la longitud total de un río, desde su naciente hasta su desembocadura, se va a llamar curso. Este curso puede ser entonces largo o puede ser curso corto, ¿no? Por ejemplo, los ríos de la vertiente amazónica presentan un curso largo. En cambio, los ríos de la vertiente del Pacífico presentan curso corto. El curso de un río, a su vez, se divide en tres. Vamos a encontrar el curso superior, el curso medio y el curso inferior. El curso superior también se le llama juventud del río, y debido pues a la gran capacidad erosiva que presenta por la pendiente que encontramos en esta zona. Entonces, las aguas discurren a gran velocidad, y ya que la pendiente, como decía, es muy pronunciada,
y en este nivel pues no suele presentar afluentes, ¿no? Que veremos más adelante qué es. Ahora, debido a lo accidentado que tiene el cauce, no es adecuado pues para la navegación. Presenta cañones, rápidos y cascadas. El curso medio, también denominado adultez del río, es el relieve por donde se desplaza y ya no es tan pronunciado. Presenta sí mayor número de afluentes y efluentes. Acá se suelen formar pues los meandros o recodos y donde construyen también inclusive centrales hidroeléctricas, ¿no? El curso inferior, ya por su velocidad de desplazamiento, es básicamente depósito de los materiales acarreados desde los niveles altos hacia las partes más bajas, porque también se denomina vejez del río, ¿no? Ya se desplaza por relieves llanos. Acá, ejemplo, en la Amazonía peruana se suelen formar los meandros, ¿no? Que forman al final las lagunas de herradura, las cochas, las tipiscas. El caudal, denominado también débito, se refiere a la cantidad de agua que transporta un río, es decir, es el volumen de agua que traslada un río. Y se mide en metros cúbicos por segundo. Esto se determina pues multiplicando el ancho del cauce en metros por la profundidad del cauce, también en metros, y por la velocidad del río, metros por segundo. El río más caudaloso del mundo es el río Amazonas, aproximadamente unos 212.000 metros cúbicos por segundo. Cuando el volumen aumenta, se le conoce también como creciente, que es la crecida, ¿no? O avenida también del río, pudiendo en algunos casos desbordarse inclusive del cauce. Ahora, si el volumen disminuye, se le conoce como estiaje, presentando en este caso pues gran disminución del agua que transporta el río. El lugar donde se registra la variación del caudal se denomina estación de aforo. Este registro puede ser diario o de repente mensual o anual, ¿no? Que es un registro promedio. El régimen es la variación del caudal a lo largo del año. O sea, es la variación periódica del volumen de agua por algunos factores como pueden ser, por ejemplo, el clima, el relieve, la naturaleza, etcétera, ¿no? Que pueden hacer que varíe el caudal. Esto puede ser por estaciones o también anualmente. Vamos a encontrar que existen dos tipos de régimen: el régimen regular y el régimen irregular. El régimen regular se refiere a las mínimas variaciones en el caudal a lo largo de un año. O sea, no es considerable la variación del caudal. Ejemplo es el caso de los ríos de la vertiente del Amazonas, ¿no? Tienen un régimen regular. Pero los ríos de régimen irregular se refiere a que tienen máximas variaciones en el caudal en el transcurso de un año. O sea, las variaciones del caudal son muy notorias, tanto que algunos inclusive llegan a secarse por un tiempo, ¿no? Es el caso de los ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? O inclusive de los ríos de la vertiente Uoya del Titicaca. Corriente se refiere al desplazamiento continuo de las aguas de un río. También se le puede llamar torrente. Ahora, la corriente de un río puede ser de dos tipos, como están viendo acá. Puede ser laminar o turbulento. ¿Cómo es laminar? Bueno, en este caso las aguas se desplazan en forma paralela. Fíjense, las márgenes también son paralelas, las márgenes, ¿no? Debido a que su cauce es uniforme. Entonces aquí las aguas alcanzan mayores velocidades. Por lo general se da en el curso superior. Turbulento es cuando las aguas se desplazan de una forma irregular, sin tener una dirección fija. Ello se debe generalmente a lo accidentado del cauce. Desembocadura es el destino final de las aguas de un río. Este destino puede ser el mar, el océano, un lago o laguna u otro río.
Entonces, los grandes ríos generalmente desembocan en los mares, ¿no? Y vamos a ver entonces que existen dos tipos de desembocaduras: estuario y delta. El estuario es también conocido como desembocadura en embudo, por la forma que tiene, ¿sí? En este caso el río desagua por medio de un solo canal, pero es muy amplio, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del río de la Plata, del río Amazonas. El delta es otra forma de desembocadura en la cual el río desemboca, desagua, ¿no?, en varios canales, ¿no?, los cuales se asemejan al delta del alfabeto griego. El río que originó esta denominación fue el río Nilo. Pero vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos el río Mississippi, el río Ganges, el río Brahmaputra, y en el caso del Perú, en la costa peruana, tenemos el río Tumbes. A continuación vamos a ver otros elementos de un río. Confluencia. La confluencia es la unión de dos o más ríos para la formación de un río principal. Ejemplo, acá tenemos un río A y un río B. Al unirse forman este río, que es principal. Y tengo acá el río A y B, forman una confluencia. Por ejemplo, la unión del río Urubamba y el río Tambo forman el río Cayali. O el río Amazonas se forma por la confluencia del Marañón y Ucayali. Afluente. El río afluente es cuando un río secundario, ¿no?, en este caso, fíjense, el río C, ¿de acuerdo?, desemboca en un río principal, incrementando el caudal del río principal. Por ejemplo, el río Guayaga es afluente del río Marañón. Efluente. También se le conoce como río emisario. Esto es cuando un río se forma de un río principal, haciendo que el caudal de este río, su volumen, disminuya. Cuenca. Es aquella región territorial que es irrigada, drenada, recorrido por un sistema fluvial de afluentes, efluentes y el río principal. O sea, en otras palabras, es el territorio que recorre un río principal con sus afluentes y efluentes. Encontraremos entonces que existen tres tipos de cuenca. 1, 2, 3. Cuenca exorreica. Las aguas de un río desembocan en el océano, en el mar. Es el caso del río Rímac, del río Amazonas, del río Nilo. Número 2, la cuenca endorreica. Es cuando un río no tiene salida al mar, es decir, desemboca en un lago laguna dentro de un continente, pero no sale al mar. Es el caso, por ejemplo, de los ríos que pertenecen a la vertiente Uoya del Titicaca. Número 3, cuenca arreica. Ocurre cuando, a pesar de existir un cauce que permite la llegada de las aguas del río hacia el mar, estas no llegan permanentemente porque se van a filtrar o evaporar durante el trayecto. Esto suele ocurrir en épocas de estiaje, ¿no?, cuando baja el caudal, pues cuando disminuye considerablemente el caudal, el poco volumen transportado no llega a desaguar en las aguas oceánicas. Es el caso, por ejemplo, del río Ica, que es bastante arreico, del río Piura, etc. El Divortium Aquarum, también denominado divisoria de aguas, originada por la presencia de cadenas de montañas, generando que los ríos se dividan en diferentes direcciones, ¿no? En el caso del Perú, pues tenemos que la cordillera de los Andes es Divortium Aquarum, es divisoria de aguas, de la cual descienden, hay unos ríos que se dirigen hacia el Océano Pacífico, y otros que se van hacia el río Amazonas, es decir, continúan hacia el Océano Atlántico.
¿Y por qué son importantes los ríos? Bueno, primero porque proveen de agua para el consumo doméstico, proveen de agua para la actividad agrícola, también para la actividad pecuaria, que es la ganadería, proveen de agua para la actividad industrial, generan energía eléctrica mediante las centrales hidroeléctricas, permiten también la navegación, en el caso de los ríos de la Selva Baja en el Perú, permiten el tráfico comercial y turístico. Desde el punto de vista de la geopolítica, son medios integradores del territorio, permiten también la práctica de diferentes tipos de deportes de aventura, ¿no? Como el canotaje, el kayak, etc. Son importantes colectores de aguas residuales, elevando así su nivel también de contaminación, lamentablemente, y permite la extracción de especies para el consumo humano, bueno, siempre y cuando el río no esté contaminado. Muchas gracias por tu atención.